Inmediatamente. Esta clase de hoy de psicogenesia es una clase donde ya empezamos a trabajar la unidad 3 de lleno con la caracterización de lo que son los diccionarios, ¿ya? Las características que tienen propiamente los diccionarios y la evaluación del diccionario. ¿Ya? Vamos a revisar lo que es un diccionario desde el punto de vista que es un producto de la investigación lexicográfica. Bueno, nosotros tenemos una evaluación, una segunda evaluación, segunda nota que constituye el taller número 2. La próxima sesión implica esa evaluación. Yo sé que cambió el calendario y que por ende la próxima evaluación que iba a ser la próxima clase, no, la próxima semana no tenemos clase, tenemos una semana de receso, de descanso, desconexión. Estamos todos un poco estresados con tanta pantalla, tanta cosa. Así que bien, bienvenido. Yo creo que para ustedes también es bienvenido, aparte la otra semana, del 5, creo, no, la semana anterior, la siguiente, ¿cierto? ¿Se enteraron de eso, cierto? De esa noticia. ¿Sí o no? Aló, hola. Sí, ¿Sí? Ya. Bueno, entonces eso implica un cambio en el calendario que ya se los voy a entregar. Pero por lo pronto, para que sepan que es importante que la segunda evaluación tiene que ver ya con una evaluación del diccionario. Así que lo que vamos a hacer hoy día, seguramente en la próxima clase, va la subsiguiente a hacer esta evaluación, es una concatenación hacia el proyecto de traducción, perdón, el proyecto de lexicográfico de generar una investigación sobre nacimiento de nuevas palabras, o sea, de lexicogénesis. Antes de eso, eh, pregunto, ¿cuántos de ustedes lograron hacer esta tarea? ¿Se dieron el tiempo para hacer esta tarea, particularmente este ítem, de poder agrupar los adjetivos en 3 categorías distintas? Levanten la mano, por favor, los que lo hicieron. yo la Aprieten el hice. botón, Ah, aprieten el botón de haberla hecho, por favor. Jessie, fuiste la única. Ana, también. María. Ana, María, Benja. Bien. Eh, ¿Por qué los demás no lo hicieron si es tan sencillo? Toma, esto toma, a ver, reloj, 5 minutos. No toma más de 5 minutos. Agrupar categorías es una hipótesis, cuando uno agrupa las categorías. Luego, pensar el principio de composicionalidad y si es posible aplicar protocolos. ¿Alguien tiene alguna dificultad con el principio de composicionalidad o los prototipos? ¿Que tenga alguna duda que le impida hacer una tarea como esta? ¿O no hay dudas? Vayamos pensando en la gente que hizo. Eh, Jessie, tú habías mencionado que habías hecho, creo que fuiste la primera. sí. ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo Ujú. agrupaste en categoría estas palabras? Ya, en positivo puse generosa, amable, educada, amistosa y calmada. Ya, Ujú. bien. ¿Sigo o...? Sí, por favor, sigue. Ya. En neutral puse animada, tímida, cariñosa y fría. Ya, En negativo puse grosera, distante. ya, perfecto. ¿Cómo sabemos que eso, que grosera y distante, son las únicas que pueden estar en negativo? Eh, Grosera y Eh, distante. Y no fría. lo puse ahí, no porque fría es como parte de la personalidad, pero no significa que sea mala persona. Pero ser Ya, grosera, sí puede serlo, y distante quizás también. Ahí está entre, no sé si poner neutral o negativo, pero al final lo puse en negativo. ya. Pero, bien, bien, bien. Es una hipótesis. ¿Cómo podemos comprobar una hipótesis de trabajo de esta naturaleza, de este agrupamiento de palabras? Pregunto, em, Anto, yo en positivo puse animada, grosera, amable, cariñosa, vistosa. Ana, clasifiqué algunos distintos. Exacto, exacto, porque yo puedo clasificar algunos distintos. Por eso el ejercicio es interesante, que esto no es estandarizado, no es la regla final, no es ley. Podemos cambiar las categorías, podemos mover algunas palabras de un lado a otro. ¿Qué necesitamos para poder saber con cierta certeza o, digamos, em, eh, con orden, con organización, que
existan estos tres principios, perdón, estas tres categorías. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que podría ayudarnos a esto? Carolina, Moya, ¿qué se te Profe, ocurre? quizás como ver si son sinónimos tal vez las palabras o algo así. Ujú. Ya, uno va ayudando. Mira, pensemos en una cosa muy cotidiana que se hace en una investigación lingüística. Yo entrego una encuesta, estoy estudiando un campo semántico de la amistad o de la afectividad, lo que sea que esté predefiniendo. Y le pregunto a 20 encuestados, ¿qué opinan de estas palabras? Entonces ellos van a opinar, van a decir, van a dar rasgos de significado, rasgos sémicos, van a entregar estos rasgos sémicos y tú vas a poder empezar a agruparlas. Ok, pero ¿cómo podríamos saber que efectivamente la agrupación que hagamos, la agrupación que ustedes hicieron, de la que hizo Ana, Benjamín, qué sé yo, Carolina, ¿cómo sabemos que esa agrupación sí funciona en este ámbito que estamos trabajando? ¿Cómo lo podemos saber? Quizá imaginarse una situación hipotética, porque yo lo hice así, puse, Ya, si tendría que hacer un trabajo con estas personas, ¿cómo cómo lo agruparía? Y exacto, lo hice así. exacto. Bueno, el principio de composicionalidad es lo que nos ayuda mucho a poder aplicarlo, porque piensen ustedes que si yo hago este ejercicio conmigo mismo y pienso cuáles son los contextos oracionales en que cada una de estas palabras va a aparecer, obviamente que eso me va a ayudar a clasificar. Entonces, lo que cada uno de nosotros pensemos sobre las palabras, listo, ahí está, hipótesis de trabajo. Por eso tenemos diferencias, por eso ustedes dicen Ana, María, Carolina, Jessie, que hicieron, pueden agrupar de manera distinta esto. Pero si yo le preguntara a 20 encuestados que me pusieran en contexto oracional y aplicaran ellos, eh, implícitamente, por supuesto, el principio de composicionalidad, tendríamos una riquísima información para saber si efectivamente en la práctica, en la mente de estos hablantes que hablan una lengua funcional puntual y específica, estas palabras funcionan en esas tres categorías. Esa es la idea. Por eso la segunda parte de este ítem era pensar una oración concreta de uso. La oración concreta de uso me permite conectar cada palabra en ciertas categorías. Ahora, ¿es posible aplicar prototipos? ¿Qué es lo que era el prototipo? ¿Te acuerdan de eso? Eh, Geraldine, ¿te acuerdas qué es lo que era el prototipo? Era como como una idea general sobre el significado, ¿Ya? como lo que podía tener como componentes esenciales, por así decirlo. Perfecto. Algo así como componentes esenciales. Ya. Bien, otra idea sobre el prototipo. Gracias, Geraldine. Francesca, ¿alguna idea de prototipo? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo lo podríamos aplicar a este caso, por ejemplo? La idea del prototipo, como una idea genérica, general. Carolina dice ver los rasgos que se comparten o difieren. Mm. Ya, repasemos lo del prototipo. Es súper importante. El prototipo nos ayuda a generar una caracterización típica, muy esperada sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los elementos. Y nos hace dilucidar ciertas cosas. Por ejemplo, cómo podemos diferenciar frío de distante. Tiene que haber un elemento prototípico que me permita diferenciar frío de distante. Eso lo vamos a encontrar en la fraseología, en las oraciones, en la casuística que nos aparezca dependiendo de los encuestados. ¿Ya? Estos son principios. Yo le estoy conversando de principios de metodología para trabajar, no le estoy lanzando el libro de metodología para que se lo aprendan o lo estudien, sino que estoy con ustedes socializando un poco de qué forma uno va trabajando esto y los prototipos ayudan a hacer estas diferencias.
Bueno, los vamos a retomar lo de los prototipos más adelante al hacer el taller número 2. En la segunda parte, yo les pedía que visualizaran los diccionarios, ¿ya? Y hicieran el ejercicio de seleccionar una zona de significación acotada e intentar presentarla en un mapa visual. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya les queda como tarea para una próxima sesión para que se entretengan y visualicen los diccionarios visuales online, que lo digo, no lo digo con ironía, lo digo con toda propiedad. Es entretenido mirar diccionarios visuales, como, sobre todo estos dos diccionarios visuales que ustedes ponen la misma palabra y aparecen en distintos campos. Entonces yo quería que ustedes visualizaran eso, cómo cada uno organiza de distinta manera. Eso es algo importante que lo vivencien ustedes. Bien, características diferenciadoras de los diccionarios y de versión enciclopedia. Aquí yo tengo dos características, dos definiciones muy generales que apuntan a conceptualizar el diccionario como un objeto o producto final que trabaja solamente con elementos lingüísticos al interior de una lengua, que puede ser traducido, puede ser monolingüe, bilingüe, pero que permite referirnos a ciertos comportamientos significativos para el hablante. Versus la enciclopedia, que realmente es más bien un compendio de conjunto de ciencias o partes de la ciencia que están agrupados en un elemento que gráficamente era como un montón de libros, ¿ya? La enciclopedia en CD-ROM fue un gran, yo me acuerdo cuando apareció eso, era como, wow, esas grandes enciclopedias que uno tenía en la casa, yo creo que todavía en las casas de todos coexisten con nosotros. Yo me acuerdo de niño haber estado rodeado en el living de la casa de mis padres, estaba lleno de enciclopedias, porque ese era el lugar donde había conocimiento, no había en otro lugar, la televisión era lo mismo. Pues bien, la enciclopedia por eso es tan fuerte y tan potente. ¿Qué es un diccionario? Miren, este ejercicio que les voy a mostrar de un pasapalabra español nos presenta la función del diccionario. Por eso lo escogí, porque es como súper preciso para entregarnos esta distinción. Ahí está. Estoy compartiéndoles todo, parece, ¿cierto? Compartiéndoles audio. Sí, yo creo que sí. 7 aciertos de un tirón, te acabas de poner con 15, en total 52 segundos y sin fallos. Y hacemos parada. Eso les quería mostrar. ¿Se fijaron la cara de las personas que estaban ahí presenciando la definición? Un poco estupefactos viendo cómo se definía el diccionario, cómo se definía la expresión sube para abajo, sube para arriba. Eso es la función del diccionario, ¿ya? Sí, las mascarillas son bien interesantes, bien entretenidas, porque es televisión. Sí, parecen las mascarillas como es un distractor, porque uno se fija en las mascarillas y como que se olvida de lo que está pasando ahí. Bueno, lo que ocurre ahí entonces es que el diccionario lo que hace hoy día, y esto es un gran logro de décadas de machacarle a la Real Academia su función no normativa, sino que de ser una especie de oráculo, de consulta. Si tenemos expertos en lenguaje en la Real Academia, ¿por qué no poder consultarlos a ellos cómo funciona la lengua? Y este es un buen ejemplo cómo el pasapalabra español, hispánico, por supuesto, ocupan a la Real Academia Española para hacer todas esas denominaciones. ¿Ya? Miren en este caso lo que ocurre con una definición enciclopédica clásica que se puede encontrar a la vuelta de la esquina. Soy Gonzalo Toledano Verde de cuarto A, estudiante, y mi trabajo trata sobre las enciclopedias. Una enciclopedia es una obra que reúne conocimientos por orden alfabético. Es básicamente como muy parecido al diccionario. Las primeras enciclopedias aparecen en Francia en el siglo XVIII, en una época que se llama la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural que causó muchos cambios, entre ellos la Revolución Francesa. Para los ilustrados lo más importante era la razón. Hasta ahí nomás. La definición de enciclopedia básicamente tiene que ver con que
nos encontramos con un conjunto, un grupo, gran cantidad de información que está clasificada de otra manera. Esto lo podemos entender a nivel racional, lógico, pero cuando nos ponemos a redactar definiciones de una palabra, es muy fácil caer en el enciclopedismo de la ilustración, ¿ya? Hay que recordar eso, la misión de la ilustración quería conceptualizar, ideologizar, eh, generar un repositorio completo del conocimiento humano, y eso es lo que no hace el diccionario. Pero hay diccionarios que tienen esa vocación o quieren la vocación de establecer normatividad. Es por eso que la imagen de diccionario moderna, actual, es más bien esto, una visión de un diccionario que busca establecer campos semánticos y establecer las relaciones que existen entre cada uno de esos componentes. Ahora bien, el diccionario en un principio fue súper normativo, con personalidades que fijaban el uso, y pasó mucho tiempo. Uno de los grandes baluartes, uno de los grandes digamos, hitos históricos dentro de la lengua hispánica y de la lexicografía hispánica fue la aparición del diccionario del uso de María Moliner. ¿Ya? María Moliner es la prócer de los diccionarios, del diccionario lingüísticos propiamente tal. En el año 66, cuando los Beatles estaban sacando sus más grandes éxitos, ella también estaba sacando el más grande éxito de la lengua hispánica, porque solita, lápiz, papel, máquina de escribir, armó todo un diccionario que retrataba el uso del español, o sea, las lenguas funcionales del español de España, y sacó roncha en la Real Academia Española, le costó 20 años, ella murió en el año 80, 81, y le costó mucho tiempo a la Real Academia Española aceptar que el diccionario de María Moliner era mejor que el que habían hecho ellos. ¿Por qué? Porque el diccionario de la Real Academia Española estaba fijado exclusivamente en usos normativos y grandes personalidades que dictaban lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y esa tradición es decimonónica, es del siglo XVIII, siglo XVII. En Chile se vivió el primer diccionario de Zorobabel Rodríguez de 1800 y tanto, fue un diccionario en la época de Andrés Bello, fue una época en que los diccionarios eran normativos, o sea, cómo se debía hablar. Y eso perdura todavía implícitamente en nuestra cultura. O sea, nuestra cultura hispánica, más que haber sido derrotada, se hizo autogoles en todo lo que es la lexicografía. O sea, que los ingleses hayan hecho este tipo de cosas, digamos, la lexicografía inglesa o la lexicografía francesa, hayan tenido unos grandes avances en materia de generar diccionarios y hacer estudios de lexicogenesia, es por mérito de ellos y además por los autogoles de España, de la Real Academia Española. Porque no fue hasta 1980, fíjese, 1980, en que la lingüística, la lexicografía inglesa edita unos diccionarios maravillosos, que son los diccionarios de uso para gente que está aprendiendo otra lengua, para cabros chicos que están manejando distintas lenguas, para jóvenes que están haciendo tal o cual cosa. O sea, en la orientación de la lengua hacia el usuario, fruto de los estudios de la lexicografía inglesa y la francesa, fueron predominantes y fue tanto el golpe directo y knockout a la lingüística hispánica que tuvieron que reponerse, y ahí es donde aparece con fuerza el diccionario del uso de Moliner y otros diccionarios. Así que eso se lo debemos mucho a esos hitos históricos. Bueno, ¿cómo funciona? El diccionario, ahí está el diccionario de la Real Academia Española, ya online, gracias a Dios, ya va hartos años online, pero costó un rato. Y el diccionario online se parece mucho al diccionario físico impreso, con la diferencia de que uno lo hay hiperlinks y puede ir de un lado a otro. Aparece, lo primero es el lema, se llama el lema a la entrada. El lema, en el caso de los verbos, tiene una conjugación directa a la derecha. Luego tiene la etimología, que nos dice etimología para no asustar al usuario. Entonces dice, quizás, del francés trotter, del italiano trotare, y estos del antiguo alemán trotón, qué sé yo. Luego viene la información, la primera acepción, con la información de marca gramatical, verbo intransitivo, dicho de un caballero al trote. La segunda acepción y la tercera acepción en que viene una marca de uso que ahí dice coloquial, dicho de una persona, andar mucho con celeridad. ¿Están familiarizados ustedes con las marcas? ¿Conocen esas marcas que aparecen en cada acepción?
¿Ya? La verdad no. No. Ya. Bueno, es algo que lo vamos a ir revisando. Acá les dejo como bonus, así como para que lo consulten, lo revisen, que hay 5 tipos de marcas fundamentales que aparecen en todos los diccionarios. Esto hace, la falta de familiaridad con estas marcas, hace que el usuario común y corriente vea el diccionario como, no quiero ver eso, no entiendo por qué dice eso, y hace una pasada, una mirada muy rara, rápida, y saca la acepción que le corresponde, y chao, no vio nunca más el diccionario. Bueno, es fácil, no es nada del otro mundo. Tenemos primero la marca de información gramatical, que es la primera que aparece, adjetivo, sustantivo, masculino, femenino, si se trata de sustantivo, y verbo si es transitivo, intransitivo, o pronominal, si es caso como de duchar, ducharse. Por ejemplo, la entrada de duchar tiene que decir duchar transitivo o intransitivo o pronominal ducharse, porque uno se ducha a sí mismo, o sea, el pronombre hacia sí mismo. Los niveles de lengua, por ejemplo, culto vulgar o de registro, como en este caso coloquial. Las marcas técnicas, si el término o el vocablo proviene de la astronomía, de la carpintería, filosofía, geometría, lingüística. Marcas geográficas, si es de español, de América, de Argentina, Bolivia. Marcas cronológicas, por ejemplo, de poco uso, desuso antiguo, germánico. ¿Ya? Todos esos elementos nos permiten identificar y permiten rastrear la historia de la lengua. Lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo de lengua funcional, terminando este curso, cuando en este paso 1, que va a ser la evaluación 2, y el paso 2, que va a ser el proyecto final, vamos a concluir entregando una lengua funcional y un campo donde apliquemos estas marcas y podamos decir, por ejemplo, nivel de lengua. No caigamos solamente en decir, no sé, esto lo ocupan los abuelitos y esto lo ocupan los niños. No, podamos decir que existen marcas de uso coloquiales, hay palabras que son coloquiales. Por ejemplo, fíjense en esta palabra que aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, como la palabra está en estos días como la palabra del día, guarisnaque. Bebida alcohólica, garganta de una persona. 2 acepciones. Fíjense que la segunda tiene coloquial, como bebida alcohólica. Guarisnaque en Chile, ¿ustedes la conocen? ¿La usan? ¿Sí o no? No, nunca la he escuchado. Nunca había Tampoco. escuchado. Yo sí. Maca, sí la había escuchado. ¿Quién más la ha escuchado? ¿También? ¿Sí? Ya, yo creo que todos la han escuchado alguna vez. Yo creo que todos la han escuchado y todas la han escuchado, pero no lo recuerdan porque, obviamente, si no la usan, uno se olvida. Todo lo que uno no usa se olvida. Por eso el aprendizaje es tan importante, que uno haga cosas con el aprendizaje, porque si no, se olvida, obvio. Bueno, guarisnaque es una expresión. Fíjense, este es un clásico ejemplo que uno podría decir, si no la conozco es porque la ocupan solamente mis abuelos o mis papás, o es vieja, debe ser de 1950, 1930, ¿ya? Pero guarisnaque es una expresión que ahí le falta algo, no solamente es coloquial, además es festiva, porque si yo estoy en un grupo de amigos y estamos conversando de, no sé, de hacer una fiesta, o hacer, no sé, un asado, lo que sea, o un carrete, lo que sea, y alguien dice, oye, pero, y dice en tono de chiste, dice, oye, ¿y el guarisnaque? Oh, qué palabra más vieja. Pero probablemente esa persona, que puede ser de la de ustedes, nunca ocupe guarisnaque, solo lo ocupa para hacer un chiste sobre el hecho de preparar las bebidas que van a ser consumidas durante esa ocasión. Lo que estamos haciendo ahí es declarar que esa palabra en particular, que significa bebida alcohólica, que todos conocemos, es solo ocupable en un lenguaje, en una lengua coloquial y de manera festiva. ¿Ya? Eso es lo interesante del trabajo lexicográfico, que uno genera una... ¿quién pasó Guarisnaque? Diego, ¿por qué lo dices en esa expresión como que tú la has escuchado que se usa así? Sí, así como decía usted, lo de decirlo en un contexto coloquial y como Claro, en broma más que claro, seriamente. exacto, más en broma que seriamente, exactamente. Entonces, eso es lo interesante, que hay palabras que uno no las usa a diario o no las siente propias, pero sí las ocupa para efectos como divertimentos. Y en eso la lengua es lo máximo, que uno ocupa palabras como divertimento todo el tiempo. Por lo menos eso lo hace más entretenido. Entonces, aquí vienen 2 preguntas claves para efectos del taller que vamos a hacer. Perdonen que lo majadero, el taller que vamos a hacer y el proyecto final. ¿Cómo saber que hemos descubierto un chilenismo para aportar a la RAE? ¿Cómo sabemos que
Guariznaque u otra palabra. Aquí Guariznaque ya está destacado en la Real Academia Española, pero hace un tiempo atrás Guariznaque no existía en la Real Academia Española. Alguien tiene que haberla propuesto, alguien tiene que haber descubierto, oye, tenemos una palabra que la ocupamos solamente acá, mira, si la ocupamos, la gente la ocupa para esto, para lo otro, etc. Más aún, ¿podemos aportar la acepción faltante o presentar ciertos semas faltantes para la definición que ya existe en la RAE? Y en eso sí que nos vamos a encontrar en la RAE con muchas definiciones que les faltan semas o que falta una acepción. Por ejemplo, supongamos que Guariznaque, esto no lo sé, pero lo voy a tirar como una hipótesis. Supongamos que Guariznaque, en la región, en la sexta, séptima y octava región, o sea, centro-sur de Chile, Guariznaque signifique un vino navegado con aguardiente. Estoy inventando. Y eso signifique en la centro-sur, pero en el norte de Chile no significa eso. Por lo tanto, esa acepción o ese significado, esos rasgos sémicos de Guariznaque del centro-sur, podrían estar aquí. Podría decirse bebida alcohólica, especialmente dícese de el vino combinado con aguardiente en el centro-sur de Chile. Y eso podría ser perfectamente incorporado a la RAE. Ahora, para que pase eso, hay que hacer un montón de reuniones, conciliábulos, sacar al demonio a un lado, hacer un machitún, después pedirle, no sé, autorización es complejo, pero puede ocurrir. Y de hecho, gran parte del caudal de americanismos, o sea, de palabras que existen solamente en nuestras regiones de América Latina, de América del Sur, ha sido gracias a que había una insistencia por proponer estas palabras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un ejercicio, para allá donde vamos. No quiero que gastemos toda la clase en bla bla. Vamos a leer una crónica extractada de este gran libro de Perlas y Cicatrices de Pedro Lemebel, del año 98. Es un clásico. ¿Por qué? Porque Pedro Lemebel, como ustedes recordarán, un gran personaje, una gran personalidad pública chilensis, que en la época, en el año 98, antes del 98, él tenía hacía dentro de las actividades que hacía, tenía una crónica radial, ¿ya? Y esa crónica radial creo que estaba en Radio Tierra, que era una radio de esa época feminista. Y él expresaba en esta radio, hablaba de crónicas sobre, o sea, era uno de los pocos que hablaba de las cosas de Chile así como sin censura. Y por ende tenía muchos enemigos, amigos y muchos enemigos. Ahora, Pedro Lemebel tenía una facultad, como él era un artista, todo lo que lo decía mucho, a veces muy rimbombante, a veces muy floreado, cargándole semánticamente a las palabras de una manera muy poética, muy personal, muy idiolectal. ¿Ya? Idiolectal es digamos, la expresión lingüística personal de cada uno. ¿Ya? Todos tenemos rasgos idiolectales que nos caracterizan. Y que por eso cuando uno escucha o lee a alguien, de repente en un chat sabe que es esa persona y no otra. Bueno, vamos a leer una de las crónicas que yo te las tengo seleccionadas, y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en grupo, identificando al menos 5 palabras o expresiones que nos parezcan que son chilenismos. O sea, que sean palabras que, de acuerdo a nuestra intuición lingüística de hablantes, sean palabras que no creo que estén en la RAE. No me parece que vayan a estar, no creo. ¿Ya? Lo vamos a hacer a través del Drive Online. Ya les voy a mandar los links por el chat. Al realizar el ejercicio vamos a tener 3 opciones. ¿Ya? La primera, que encontremos que efectivamente no aparezca en el Drive. O sea, no está incluida la palabra que nosotros encontramos acá en esta crónica, no existe de ninguna manera. La segunda, que esté incluida con otro significado, que sea otra cosa nada que ver. Es como que encontrar Guariznaque, que Guariznaque diga tipo de bota usada en el campo. Ya, no existe. Y tercero, que esté incluida como lema, o sea, que Guariznaque esté aparecida, pero aparezca parcialmente. O sea, hay un significado parcial y no completo. ¿Ya? Vamos a leer, muy cortita, Don Francisco o la Virgen Obesa de la TV. Don Francisco, toda una personalidad que todavía existe, que ustedes conocen por la Teletón y porque, bueno, él se hizo famoso con Sábado Gigante en los 80, 90, hasta que se fue a Miami, pero era lo que se veía en televisión. Y eso es lo que Pedro Lemebel resalta en esta crónica. Les voy a mandar primero entonces acá está primero ahí está. Tienen que ir a la página 25. Pero aquí está, lo voy a marcar.
Bueno, de todas maneras lo voy a dejar puesto en la presentación a medida que trabajemos. Pero está por ahí, la página 25. Ahí está, página 25. ¿Ya? Perdón. Ahí está la RAE, Diccionario de la Lengua. Ya, ahí lo van a encontrar una vez que entremos. Ahí está. Y vamos a darnos algunos minutos. ¿Qué hora es? Vamos a dar 10 minutos para hacer este trabajo. Yo ahora los voy a separar en grupos para que podamos hacer este trabajo. Ustedes puedan conversar. ¿Cuántos somos hoy día? Somos 12, 13. Ya, vamos a hacer 3 grupos de trabajo. Listo. Ahí vamos. Ahí se van. Entonces, en 10 minutos más nos juntamos. Yo les aviso para que sigamos trabajando.
Bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Encontraron cosas significativas que les llamaron la atención? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Habían leído al M. Bell alguna vez? Sí. 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 Bueno, insisto, que tomamos al M. Bell como un clásico del 98 porque muchas de esas palabras que nosotros sentimos que son chilenismos deberían estar o debería haber algún guiño en el diccionario. Entonces, si no están es porque algo está pasando en el proceso. ¿M? Y hay varias cosas, varios factores que podrían influir en eso. Así es que vamos a hacer una revisión. Empecemos por el grupo de Francisca, Geraldine, Maca, María. Propongan una palabra o una expresión que les haya llamado la atención. Nosotros encontramos igual estas palabras y estas expresiones y de hecho Ya. teníamos una en específico que nos dio mucha risa y no sabíamos si considerarlo o no, que era Ya. mover el queque. Ya, perfecto. Mover el queque. Dícese de... Por Claro. eso, no No sale en la radio. sale en la radio. ¿Pero buscaron por Pero- mover el queque o buscaron por queque? Es que queque aparece como torta, así como comida, Claro. pero así como La frase, queque, claro, la expresión no. Pero queque sale como bizcocho de harina, pan, mantequilla, huevo, tal. Pero no dice nada de poto. Claro, exactamente. Mover el queque no sale, no aparece. Y algo que uno diría, pero ¿cómo? Si es algo, la expresión Profe, como guagua. femística. Guagua no salía como chileno. O sea, como utilizado en Chile no salía. Salía, ¿qué? Cuba, Colombia, Claro, Perú, pero no aparecía guagua en Chile. Y yo así como, ¿qué? sí. Vehículo automotor que presta servicio urbano, interurbano, itinerario fijo. Tengo acá al lado el computador también con otras cosas. Niño de pecho. Aparece del quechua, guagua. Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, niño de pecho. En Ecuador, úsese como masculino y femenino. Perú, pan dulce con forma de niño. Guagua. Bueno, en nosotros Chile nos existen las compramos guaguas, pues las guaguitas, es que son las dulces, las los sustancias. dulces, sí. Eso mismo. Y siempre ¿por qué le pusieron guagua a eso? No tengo idea. Pero ese es gracioso por la porque forma. Y sigue siendo perturbador de por qué son Perturbador, sí. bebés. Tiene forma de bebé, qué Sí. asco. Sí. Siempre me lo he preguntado. Así, como, ¿por qué? perturbador. Pero Ya, aún así bueno, aparece en la RAE y lo usamos. sí, exactamente. Los comunistas se comen las guaguas. Yo creo que por ahí viene la fantasía de la guagua que se come. No sé, en realidad estoy inventando. Yo lo había pensado por un momento, pero dije, ya, me estoy psicoseando demasiado. Sí, yo creo que no, es demasiado psicoseo, es demasiado, no. Sí, Habría que mucho. preguntarle a alguien de la época que haya vivido. A ver, le voy a preguntar a mi madre. Mi madre estudió en los H en la época en esa época de las grandes revoluciones del país, así que le voy a preguntar qué pasa. Ya, los baby eaters. Esa es otra cosa, parece, ¿no? ¿Qué otra expresión? A ver, vamos por los grupos, así hacemos un sondeo rápido. Grupo de Anto, Benja, Carolina, Jessy. ¿Qué encontraron ustedes ahí? Pirula. Pirula. Sopaipilla. Dice como sopaipilla, ¿eh? Pirula. No. Pirulo. Sopaipilla. Y acá la pirula aparece como sinónimo de pene. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya, se fijan, ahí tenemos entonces una de las, como les comentaba al inicio del ejercicio, de las 3 opciones, hay opciones que tienen que ver con que no aparezca, en este caso lo que buscamos aparecía, que aparecía, pero mover el que no, por lo tanto era parcial. Se incluye el lema de entrada, pero no se incluye la expresión, la frase locutiva. Profe, Tony también, se me olvidó esa te tragaste un Tony, la risa como Tony. Claro,
Exactamente. Yo lo Tony. busqué y no salía No, en el no sale. diccionario. No sale. No sale el Tony. El Tony tal cual no sale. Y ahí habría que definir que Tony proviene de una semejanza con el payaso, tal vez proviene del nombre del Tony Caluga. Habría que investigar. Después, ¿qué otro más dicen ustedes? Chacotero, Anto, si mal no recuerdo, Chacotero. Onces. Ana Polanco dice onces. Encontraron onces. ¿Qué pasa con onces? Que no aparece con el significado que lo tenemos nosotros aquí en Chile, que es como una merienda de la tarde, pero no aparece así. Aparece hacer las 11, tomar las 11. No es tomar 11. Tomar un refrigerio ligero entre las 11 y las 12 de la mañana a diferentes horas de la tarde, según los países. Igual está incluido. Sí, lo que no está incluido, el significado está, pero el lema, o sea, la expresión tomar 11, eso no existe. O sea, dice tomar las 11. El opcional de que las esté o no, no está incluido. Entonces, ahí habría una nota que hacer dentro del lema. Bien. Bien, el grupo de Diana, Ana, Diego, Francesca. ¿Qué encontraron ustedes ahí? Algo que sea digno de comentar. Aguachar, por ejemplo, Ya, aguachar. ¿Está no aguachar? aparece, está en el diccionario, pero con otros significados como charco o en aguachar, Claro, en pero no con aguachar. el sentido que se le da en Chile de hacerse con algo. Sí. Dice, en aguachar, úsese también como pronominal. O sea, en aguacharse. Claro, En aguacharse. Y en aguacharse, esta es la conjugación, poner demasiada agua en algo, causar en el estómago estorbo y pesadez, como consecuencia de beber mucho, comer mucha comida o mucha fruta. O, en vez de, o sea, podríamos decir, en vez de estoy súper satisfecho, pues decir, oh, estoy enaguachado. Qué raro sería eso. ¿Mm? Se usa en Uruguay y Argentina. Ya, ahí tienen entonces, claro, uno diría enguatado. Jennifer, estoy Jennifer, eso no lo había escuchado nunca. Estoy Jennifer, por lleno. Bueno, es como decir cuando alguien le dice, ¿y tú también? Iturra, como algo así como Iturra y Boston. Estoy Jennifer, estoy lleno. ¿Ya? Bien, se fijan que, Liz Taylor también, se fijan que aquí el terreno de la lexicogenesia es... No hay límites por ninguna parte, esto es demasiado, hay muchos semas, muchos significados. Por eso es que yo he sido insistente en comentarles que la lengua funcional ayuda mucho a encauzar. Entonces, acá, en el idiolecto de Pedro Lemebel, uno tendría que extractar qué elementos están presentes acá que nosotros utilizamos desde el punto de vista de la lengua funcional, qué cosas coexisten. O sea, nosotros podríamos, si yo, por ejemplo, quiero estudiar a Pedro Lemebel, su escritura, su obra, yo podría escoger, no sé, toda su obra o parcialmente y poder pesquisar qué es lo que hoy día la lengua funcional del chileno común y corriente entiende, usa. Ya, pero lo otro es como extrapolémoslo a un estudio de hablantes, de encuestados. Si tenemos 20 encuestados como casos específicos y le hacemos preguntas sobre ciertas definiciones, por ejemplo, ¿cómo definen aguachar? ¿Cómo definen Tony, mover el queque, etcétera? Es muy probable que tengamos definiciones muy cercanas a las que nosotros manejamos y tal vez como que hasta nos desilusionemos un poco, no sean dignos de estudio. Pero sí sería interesante ver cuáles son las variantes de esas expresiones, tal vez. ¿Ya? Bueno, en fin. ¿Lograron encontrar 5 cada grupo? ¿O las que mencionaron ahora son las que encontraron? Nosotras encontramos harta, Como eso. Ya, por más favor. de 5. A ver, por favor, sí. Lean el listado. Ya va. A ver, No puedo subir. Léela tú, por favor. ya. Tocuyo, fome, sopaipilla, mover el queque, juguera, chacra, guagua, chacotero. Perfecto. Sopaipilla tiene hay una diferencia de significado en el DRAE. Se define de manera Sí. parcialmente Sí. distinta. Ujú. Y nombraron otra expresión después de sopaipilla. ¿Cuál dijeron?
Pobre queque, juguera, Gracias, hijo. chakra. Ya, espérame un poquito. Ya me trajeron una varita mágica. Con un Ay, poco qué de tierno. qué tierno. Perdón. Creo que necesite. Perdón, un segundo. Eso no puedo preguntarte porque Ya, disculpen. Entonces, después de sopaipilla, ¿mencionaron otra? A ver, el queque, juguera, chakra, Ese, guagua. juguera. ¿Cuál es el significado que aparecía aquí en el texto? Oh, lo Ay. perdí. Ay, yo también lo perdí. Dice, el santo de la tele hacía mofa de la audiencia pulguienta, ansiosa por agarrar la juguera, radio, encendedora, estufa. Lo vi. Ya, eso por ejemplo, ahí tenemos dialectos de Pedro Lemebel. Eso yo no lo puedo considerar, porque lo que él está haciendo es un juego de palabras entre juguera, radio, encendedora, hasta está armando un constructo muy especial para poder significar que el tipo lo que hacía era un poco de risa de todo eso. Lo que sí es interesante es hacer mofa, lo que está en esa misma línea. Si yo busco mofa, Pero mofa, no sé, es normal, es burlarse. es que eso estoy viendo. Mofa sería, después no busco esta palabra acá, entonces no me acuerdo. Mofa dice burla, escarnio, ya, súper bien. Pero hacer mofa, no existe hacer mofa. Eso ¿Cómo no? nosotros podríamos... dice acá hacer mofa, sí, la segunda. No he hecho nada, existe hacer mofa, sí. Por lo tanto, hacer mofa sí existe hispánica y no calza dentro de... Fíjense, por un momento yo dudé. Bien. Bueno, ya estamos casi en el tiempo. Entonces, acá lo que tenemos es un ejercicio que vamos a replicar, vamos a seguir, vamos a hacerlo después, y la idea es que nosotros podamos generar definiciones de palabras y poder estudiar. Este artículo que está acá, que yo se los voy a dejar por supuesto que en el campus virtual, es una lectura súper, hiper obligatoria que la tienen que leer sí o sí porque nos va a servir para la segunda evaluación y para la tercera y para la manera en que vamos a enfrentar la última parte del curso. ¿Por qué? Están los elementos clásicos distintivos de lo que es un diccionario, están los tipos de diccionario, la estructura, ciertos problemas que tienen los diccionarios o limitaciones, los dos tipos fundamentales de diccionarios generales. Eso me interesa que ustedes lo puedan revisar y con calma, porque yo no lo alcanzo a ver en la clase. El aporte de María Moliner, una foto de María Moliner joven, la pauta de evaluación de un diccionario, y esa pauta de evaluación es con la cual nosotros vamos a trabajar en el taller 2. Ya vamos a tener tiempo para revisarlo después, a vuelta del receso, pero de todas maneras, ténganlo presente, está ahí el link por si quieren descargarlo o revisarlo en línea, y es fundamental, porque acá encontramos los elementos para poder empezar a evaluar diccionarios. Nosotros vamos en el taller 2 a evaluar un diccionario, a ver cómo el diccionario se comporta, y para eso vamos a aplicar la pauta de evaluación que aparece en este artículo, ¿ya? Este artículo, de verdad, es uno de los mejores artículos que he encontrado, donde presenta con altura de miras, con información precisa y técnica y sí, fundamental para entender la lógica de los diccionarios y para entender por qué son tan útiles los diccionarios hoy en día. Sobre todo en el ámbito de la visualización, de lo online y de la estructura que tienen que tener los diccionarios para poder ser útiles. ¿Ya? Ahí les dejo después, les dejo como bonus para que ustedes lo revisen y lo vamos a retomar después, el Glosario Chileno del Amor de Ramiro Spotorno, una obra súper controversial que cuando ustedes la miren van a decir, oh, qué gallo más sexista y machista y todo. Es una obra que empieza en los 70, la primera publicación en el 87, la actualización en el 97, después hay una última actualización en 2010. Y lo que hace el tipo, hace un recuento de lo que el chileno habla, el chileno medio habla, o sea, no está inventando nada. Así que eso es interesante como él establece un juego entre lo que son los garabatos y la coprolalia chilensis. Eso es todo por hoy. Espero que... Sí. Usted había dicho, o sea, no sé si le entendí mal, que nos iba a mostrar en qué fecha iban a quedar las evaluaciones. Sí, pero hoy día no. Ya. No alcancé hoy día porque revisamos el correo dentro del día. Ya, no ok. se preocupen, Gracias. sí, eso va a estar claro. Y es después si la semana después de vuelta tenemos receso esa semana, por lo tanto la semana siguiente es la evaluación.
Así que no, ahí no hay por dónde perderse. Bien, los tengo que dejar. Me espera una varita mágica. Que estén muy bien. Saludos. Gracias, profe, Chao. que esté bien, que esté Chao, bien, chao. profe, cuídese. Chao. Disfrute la varita.